millonario, regresa temprano y encuentra a su novia humillando a su madre. El regreso equivocado. El vuelo aterrizó 3 horas antes de lo previsto. Rodrigo Navarro apagó el teléfono apenas salió de la sala de negocios del aeropuerto de Guadalajara. No quería llamadas, no quería correos. Quería llegar, abrir la puerta y sorprender a Isabela con la caja que llevaba en el bolsillo interior del saco. Un anillo. 6 meses eligiéndolo. Esa noche iba a pedirle que se casara con él. Pidió el auto desde la aplicación sin avisar a nadie, ni a su asistente Luciana, ni a su hermano Tomás. Solo él, el tráfico ligero de un martes por la tarde y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para bien. El penthouse quedaba en el piso 16 de un edificio en Providencia. Rodrigo había comprado ese departamento 4 años atrás, cuando su empresa de construcción terminó el contrato más grande de su historia. Lo primero que hizo al firmarlo fue llevar a su madre a verlo. Doña Amparo caminó por cada cuarto con los ojos brillantes, tocando las paredes como si no creyera que algo así pudiera pertenecer a su hijo. «Rodrigo», le dijo ese día, «tu papá estaría muy orgulloso». Él la abrazó y no dijo nada porque tenía la garganta cerrada. Eso fue hace 4 años. Desde hacía 8 meses, doña Amparo vivía con él en el penthouse. La artritis en las rodillas le había quitado movilidad. La casa de Zapopan se le había vuelto demasiado grande para estar sola, y Rodrigo insistió en traerla. Isabela había sonreído cuando él se lo propuso. «Por supuesto, amor, es tu mamá». Una sonrisa perfecta. Rodrigo no vio nada raro en ella. El elevador subió en silencio. Rodrigo ajustó el nudo de la corbata, sacó la caja del bolsillo y la miró un segundo. Guardó la caja. Respira. Sonrió solo, como un idiota feliz, y cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 16, caminó por el pasillo con pasos ligeros. Antes de sacar la llave, escuchó voces adentro. Una voz era la de Isabela. Sonaba diferente a como sonaba cuando él estaba, más alta, más dura, como alguien que no sabe que la están escuchando. ¿Y eso qué es? ¿Lo llamas limpiar? Parece que lo hizo un niño de 5 años. Rodrigo frenó con la llave a centímetros de la cerradura. Discúlpeme, Isabela, es que el brazo derecho me ha estado... No me interesa tu brazo. Me interesa que hagas lo que te toca hacer. Eso es lo único por lo que estás aquí. Rodrigo reconoció la segunda voz en ese momento y algo se le heló en el pecho. Era su madre. Abrió la puerta. El departamento olía a comida recalentada y a detergente. La sala estaba bien iluminada por la luz de la tarde. Desde la entrada se veía directo a la cocina de concepto abierto. Y lo primero que vio Rodrigo fue a su madre de espaldas, frente al fregadero, con los brazos metidos en el agua, frotando una sartén, la espalda encorvada, la nuca tensa, los hombros hundidos con ese gesto que Rodrigo conocía desde niño, el gesto de alguien que está aguantando. Isabela estaba a 3 metros de ella, recargada en la barra de la cocina, con una copa de vino blanco en la mano. Vestido rojo ajustado, cabello perfecto, una expresión de fastidio en la cara que Rodrigo nunca le había visto, o que nunca había querido ver. «Mamá». Las 2 mujeres voltearon al mismo tiempo. Doña Amparo lo miró con los ojos abiertos y los brazos todavía chorreando agua. En su cara pasaron 3 cosas al mismo tiempo: sorpresa, alivio y algo que Rodrigo tardó un segundo en identificar. Miedo. No miedo a él. Miedo a lo que él pudiera haber escuchado. Isabela reaccionó primero. «¡Rodrigo! ¿Qué haces aquí tan temprano?» Se acercó rápido, lo besó en la mejilla, le tocó el brazo. La copa de vino seguía en su mano. «Creí que llegabas hasta el jueves. El cliente canceló la última reunión». Rodrigo no le devolvió el beso. Tenía los ojos fijos en su madre. «¿Qué está pasando aquí?» «Nada, amor. Le estaba pidiendo a Amparo que terminara de lavar los trastes porque la señora que limpia no vino hoy. La señora que limpia».
Rodrigo miró las manos de su madre. Rojas por el agua caliente, la artritis le deformaba los nudillos. Le había dicho al médico 3 meses atrás que no debía hacer esfuerzos con las manos. Le había comprado guantes especiales. Le había dicho con esas mismas palabras: «Mamá, tú no tienes que lavar nada aquí. Mamá, sal del fregadero. Mijo, no es nada, yo solo». «Mamá». Doña Amparo cerró el grifo. Se secó las manos en el delantal con movimientos lentos, sin voltear a ver a Isabela. Rodrigo dejó la maleta en el suelo. Se quitó el saco, lo dobló sobre la silla del comedor y caminó hacia Isabela con una calma que a él mismo lo sorprendió. «¿Cuánto tiempo llevas haciéndola lavar los platos?» «Rodrigo, en serio, no exageres. Solo le pedí que...» «¿Cuánto tiempo?» Isabela soltó una pequeña risa, la misma risa que usaba cuando quería quitarle peso a algo. «No sé por qué te estás poniendo así. Tu mamá es parte de la familia, no es una invitada. Todos en esta casa ayudamos, ¿no?» «Ella tiene artritis. Tiene 74 años, y yo le dije que no necesitaba hacer nada en esta casa. Ay, Rodrigo». Isabela tomó un sorbo de vino. «Tu mamá a veces exagera sus achaques para llamar la atención. El médico mismo dijo que un poco de movimiento le viene bien». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que Rodrigo había vivido en ese departamento. «¿Cómo dijiste? ¿Que un poco de movimiento?» «Isabela». Su voz bajó de volumen, pero algo en ella cambió. «¿Estás diciéndome que mi madre finge estar enferma?» Isabela leyó la expresión de su cara y recalculó en tiempo real. Puso la copa sobre la barra. Suavizó la voz. «Mira, creo que empezamos mal. Estás cansado del viaje, llegaste de sorpresa, y yo estaba de mal humor por el trabajo. No era mi intención que sonara así. ¿Dónde estabas cuando ella estaba lavando?» «Aquí, descansando. Con una copa de vino». «Rodrigo, con una copa de vino mientras mi madre de 74 años, con artritis, lavaba los platos». Doña Amparo levantó la mano desde donde estaba, con el gesto tranquilo y desgastado de alguien que ha hecho ese movimiento muchas veces. «Mi hijo, de verdad no es para tanto. Yo quise ayudar. Mamá, por favor, no...» «Rodrigo». La voz de su madre sonó firme, pero había algo quebrado debajo. «Déjalo así». Rodrigo la miró, y en los ojos de su madre vio algo que lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que Isabela hubiera podido decir. No era dolor, era resignación. La resignación de alguien que lleva tiempo viviendo con algo y ya aprendió a no esperar que cambie. Eso fue lo que lo rompió. No la escena, no la copa de vino, no las manos rojas en el fregadero. Esa resignación. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto, mamá?» Doña Amparo no contestó. Bajó los ojos. Y con ese silencio, Rodrigo Navarro entendió que lo que estaba descubriendo no era un malentendido de una tarde. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo, mucho tiempo, y que su madre había cargado sola, sin decirle una palabra. La caja del anillo, todavía en el bolsillo de su saco doblado sobre la silla, pesaba como una piedra. Lo que no se dice. Doña Amparo no durmió esa noche. Rodrigo lo sabía porque la luz de su cuarto siguió encendida hasta pasada la medianoche, visible por la ranura bajo la puerta. Él tampoco durmió. Estuvo sentado en la sala oscura, con el saco todavía doblado en la silla y la caja del anillo sobre la mesa de centro, mirándola sin abrirla. Isabela se había encerrado en el cuarto principal 2 horas antes, después de que Rodrigo le dijera, con voz muy tranquila y muy fría, que necesitaba espacio para pensar. Ella lo había mirado como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. Luego cerró la puerta sin golpearla, que de alguna manera fue peor que si la hubiera azotado. A las 7 de la mañana, Rodrigo tocó la puerta de su madre. «Pasa, mijo».
Doña Amparo estaba sentada en el borde de la cama, ya vestida, con las manos sobre las rodillas. Había dormido mal o no había dormido, pero su cara mostraba esa compostura antigua que Rodrigo le conocía desde niño. La misma compostura con que había enterrado a su marido. La misma con que había trabajado 20 años en una tortillería para sacar adelante a sus 2 hijos. Rodrigo jaló la silla del escritorio y se sentó frente a ella. «Mamá, necesito que me digas la verdad. Mijo, no me protejas, ya no». Doña Amparo lo miró un momento largo. Luego bajó los ojos hacia sus propias manos. «¿Desde cuándo?», preguntó Rodrigo. Silencio. «¿Desde cuándo, mamá?». «Desde casi el principio». Su voz salió tranquila, como si hablara del clima. «Desde el primer mes que llegué aquí». Rodrigo sintió el piso moverse bajo sus pies aunque estaba sentado. «¿Qué pasaba?». Doña Amparo exhaló despacio. «Cosas pequeñas al principio. Que si dejé el vaso en el lugar equivocado. Que si la manera en que doblo la ropa no es la correcta. Que si me tardé mucho en bañarme y usé toda el agua caliente». Hizo una pausa. «Yo pensé que era cosa de ajuste. Que cuando uno llega a la casa de otra persona tiene que adaptarse. Intenté adaptarme. ¿Y después? Después se fue poniendo diferente. Cuando tú no estás, Rodrigo, ella cambia. No es grosera así de fuerte que te grite. Es más fina que eso. Es el tono. Es la manera en que te mira cuando dices algo. Es cuando te deja los platos sucios con el comentario de que a lo mejor alguien los quiere lavar y voltea para otro lado». Doña Amparo levantó los ojos. «Ayer no fue la primera vez que me puso a lavar los trastes. ¿Cuántas veces?». «Muchas, mijo, muchas veces». Rodrigo se levantó, caminó 2 pasos hacia la ventana y se detuvo. Fuera, Guadalajara comenzaba su mañana con el ruido sordo del tráfico 12 pisos abajo. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque te conozco, mamá». «Porque te conozco, Rodrigo». Su voz se volvió más suave pero más firme al mismo tiempo. «Sé lo que sientes por esa mujer. Sé que estás feliz con ella. Y yo no iba a ser la persona que llegara a quitarte eso. Tú trabajaste toda tu vida para tener algo bueno. No me iba a poner en medio. Eso no es tu decisión». La voz de Rodrigo subió sola. Se controló. «Perdón», respiró. «Perdón, mamá, pero eso no es tu decisión. Yo necesitaba saber esto». «¿Para qué, mijo? ¿Para que pelearas con ella y luego te arrepintieras? ¿Para que con el tiempo me culparas de haber arruinado algo que te hacía feliz? Tú eres mi mamá, y tú eres mi hijo, y yo no voy a ser una carga para ti». Las palabras cayeron en el cuarto como algo físico. Rodrigo la miró. Doña Amparo tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Nunca lloraba fácil. Era una mujer hecha de una madera muy dura que la vida había tallado despacio. ¿Una carga? Rodrigo se sentó de nuevo. Le tomó las manos rojas, los nudillos abultados por la artritis. «Mamá, ¿tú crees que eres una carga para mí? Creo que la vida de un hombre es suya, y que una madre no tiene derecho a meterse. Una madre tiene todo el derecho». «No siempre, mijo». Estuvieron en silencio un momento. Rodrigo no soltó sus manos. «¿Hay más cosas que no me dijiste?». Doña Amparo dudó apenas un segundo. Tampoco que si Rodrigo no la hubiera estado mirando directo a los ojos, no lo habría notado. «Hay cosas que preferí no guardar en la memoria». Rodrigo procesó eso. «¿Las escribiste?». Otro silencio, esta vez más largo. Doña Amparo volteó hacia el cajón de la mesita de noche. No dijo nada. Solo lo miró, y en esa mirada había una pregunta. «¿Estás seguro de querer saber?». Rodrigo se levantó, fue hasta el cajón y lo abrió. Adentro había una libreta de pasta azul, de las que venden en cualquier papelería, con el espiral doblado de tanto uso. La levantó. Era más pesada de lo que esperaba, no por el papel, sino por lo que significaba que existiera. «¿Puedo leerla?». «Es tuya si quieres».
Yo la escribí por si algún día me pasaba algo y tú necesitabas saber con quién habías vivido. Rodrigo no abrió la libreta en ese momento. La sostuvo con las dos manos y la miró como si fuera algo frágil que pudiera romperse. «Mamá». Su voz salió diferente, más baja. «¿Alguna vez ella te lastimó físicamente?» «No, mijo, nunca me tocó». «¿Te gritó?» «No así, de gritos. Ya te dije, es más fina que eso. Por eso es difícil explicarlo. Cuando tú llegas, ella cambia. Parece otra persona». Yo me preguntaba si estaba inventándome las cosas, si era yo la que estaba siendo injusta con ella. No estabas inventándote nada. Lo sé. Por eso empecé a escribirlo, para que yo misma supiera que no estaba loca. Rodrigo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo en su cara había cambiado. No era rabia, exactamente. Era algo más profundo y más frío. Era el momento en que un hombre deja de estar confundido y empieza a entender con exactitud lo que ha estado viviendo. Voy a leer esto y vamos a hablar más tarde. Rodrigo, doña Amparo lo tomó del brazo antes de que se levantara. Sea lo que sea que decidas, no lo hagas por mí, hazlo por ti, porque tú mereces saber con quién estás, pero no lo hagas para protegerme a mí. Yo ya aprendí a cargar con lo mío. Sí lo voy a hacer por ti, mamá. Se levantó, la libreta en la mano. Y no me disculpes por eso. Salió del cuarto cerrando la puerta con suavidad. En la sala, la caja del anillo seguía sobre la mesa de centro donde la había dejado la noche anterior. Rodrigo la recogió, la guardó en el bolsillo del pantalón y se sentó en el sillón con la libreta sobre las rodillas. Afuera, en el pasillo del departamento, se escucharon pasos. El cuarto principal. Isabela había despertado. Rodrigo abrió la libreta en la primera página. La letra de su madre era pequeña y cuidadosa. La letra de alguien que aprendió a escribir tarde y nunca lo dio por hecho. La fecha de la primera entrada era del 14 de octubre, hace 8 meses. 3 semanas después de que doña Amparo llegara a vivir ahí. Leyó la primera línea. Hoy Isabela me dijo, con mucha calma, que si pensaba quedarme aquí mucho tiempo, iba a tener que aprender a no estorbar. La puerta del cuarto principal se abrió. Isabela salió en bata, con el cabello recogido, y al ver a Rodrigo sentado con la libreta en las manos, se detuvo en seco en medio de la sala. Sus ojos fueron de Rodrigo a la libreta. Y en ese momento algo en su expresión cambió. No era culpa, era cálculo. «¿Qué es eso?», preguntó. Rodrigo no levantó los ojos de la página. «Siéntate, Isabela. Tenemos que hablar». La versión de Isabela. Isabela no se sentó. Se quedó parada en medio de la sala, con la bata anudada a la cintura y los brazos cruzados sobre el pecho, y miró la libreta en manos de Rodrigo con una expresión que él no supo leer de inmediato. No era miedo, no era vergüenza, era algo más controlado que eso. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó. «Mi madre me lo dio». «¿Y qué es? Tú sabes qué es». Isabela soltó el aire despacio, como si estuviera eligiendo con cuidado lo que iba a decir a continuación. Se acercó al sillón de enfrente y se sentó. Se alisó la bata sobre las rodillas, cruzó las piernas. Era la postura de alguien que se está preparando para una conversación difícil, no para una confesión. «Rodrigo, quiero que me escuches antes de que saques conclusiones. Te estoy escuchando. Lo que pasó ayer no fue lo que pareció. No, no». Isabela lo miró directo. «Tu mamá llevaba toda la mañana diciéndome que quería lavar los platos. Yo le dije que no era necesario, que esperara a la señora. Ella insistió. Yo al final la dejé porque cada vez que le digo que no lo haga, me trata como si la estuviera ofendiendo, como si le estuviera diciendo que no sirve para nada». Rodrigo no respondió. Escuchó. «Sé que el tono que usé no fue el correcto. Tienes razón en eso y te pido disculpas. Estaba frustrada por otras cosas y lo descargué mal.
Eso estuvo mal de mi parte, pero Rodrigo hizo una pausa calculada. Lo que yo veo todos los días cuando tú no estás, no es lo que tú crees que es. ¿Qué ves tú? Isabela bajó la voz. La volvió más suave, más triste. Veo a una señora que extraña su casa, que no está cómoda aquí, aunque ella no te lo diga porque no quiere preocuparte. Que a veces me busca para tener de quién quejarse porque tú no estás. Y yo la escucho, Rodrigo, de verdad la escucho. Pero hay veces que no sé cómo manejarla. Manejarla. No lo dije bien, me expresé mal. Quise decir que no sé cómo ayudarla, cómo hacer que se sienta bien aquí. Tú me conoces, yo no soy una persona fácil para ese tipo de cosas. No soy tan paciente como tú, pero no soy mala persona. Rodrigo la miró un momento largo. ¿Cuántas veces le pediste que lavara los platos? Rodrigo, no le pedí que... Isabela. ¿Cuántas veces? No lo recuerdo exactamente. ¿Más de una? Una pausa muy breve, casi imperceptible. Puede ser que alguna vez... Sí, pero nunca de mala manera. Siempre como una cosa que hacemos entre los dos que vivimos aquí, como un favor entre adultos. Ella no vive aquí como un adulto más. Vive aquí porque es mi madre y tiene 74 años y artritis. Lo sé, amor. Y te juro que yo respeto eso. Entonces, ¿por qué en esta libreta hay 8 meses de entradas? El silencio fue distinto esta vez, más tenso. Isabela miró la libreta y algo pasó por su cara, muy rápido, que Rodrigo no alcanzó a descifrar. ¿Leíste todo? Empecé. Voy a leer todo. Rodrigo. Su voz cambió. Se volvió más grave. ¿No te parece que es un poco preocupante que tu mamá lleve un diario de todo lo que hago yo en mi propia casa? Es la casa de los dos. Exacto. De los dos, no de 3. Se detuvo. Cerró los ojos un segundo como si se arrepintiera de haber dicho eso. Mira, no quise decirlo así. Pero Rodrigo, seamos honestos. Desde que tu mamá llegó aquí, la dinámica cambió. Y yo me he adaptado. He intentado adaptarme. Pero es difícil vivir en una casa donde sientes que alguien te vigila, que todo lo que haces está siendo juzgado. ¿Quién te está vigilando? Una libreta con 8 meses de entradas, Rodrigo. ¿Eso no te dice algo? Rodrigo la miró. Y por un segundo, solo un segundo, algo en él vaciló. Porque Isabela era buena en esto, siempre lo había sido. Tenía esa capacidad de tomar una situación y darle vuelta tan suavemente que cuando terminaba de hablar, tú ya no estabas seguro de qué había pasado originalmente. Era algo que Rodrigo había admirado en ella cuando se conocieron. La forma en que manejaba a la gente difícil en los eventos de negocios. La forma en que siempre encontraba el argumento correcto en el momento correcto. Ahora, sentado en ese sillón con la libreta entre las manos, lo vio diferente. Isabela, ¿alguna vez le dijiste a mi madre que estaba exagerando sus achaques para llamar la atención? Yo no lo dije así. Eso fue lo que dijiste ayer. Estaba frustrada, ya te lo expliqué. Las palabras no me salieron bien. Y le dijiste en algún momento que si pensaba quedarse aquí iba a tener que aprender a no estorbar. El silencio que siguió duró 3 segundos. 3 segundos exactos. Rodrigo los contó. No, nunca dije eso. La primera entrada de esta libreta dice que sí. Rodrigo, tu mamá es una señora mayor que a veces malinterpreta las cosas. Yo pude haber dicho algo en un contexto diferente y ella lo tomó de otra manera. Eso pasa. Las personas mayores a veces... Para. Isabela paró. No termines esa frase, dijo Rodrigo. Ella lo miró, y en sus ojos, por primera vez desde que había salido del cuarto, apareció algo que no era calculado. Una chispa de molestia real. Breve, controlada casi de inmediato, pero Rodrigo la vio. Estás tomando partido sin escuchar las dos versiones. Llevo 20 minutos escuchando tu versión, y ya tomaste partido. Isabela. Rodrigo se levantó. Fue hasta la cocina, llenó un vaso de agua.
Lo bebió de pie frente al fregadero, el mismo fregadero donde su madre había estado lavando platos el día anterior. Necesito tiempo para leer esto. Y mientras tanto, ¿qué? Me quedó mirando cómo decides si creerle a ella o a mí. Mientras tanto, nada, nadie te está atacando, solo necesito leer. Isabela se levantó del sillón. Fue hacia él con pasos lentos y lo miró desde el otro lado de la barra. Rodrigo, yo te amo. Tú lo sabes. Y precisamente porque te amo te digo esto. Tu mamá te quiere mucho, pero también sabe exactamente qué botones apretar para mantenerte cerca de ella. Eso no es un juicio. Es lo que hacen algunas madres. No porque sean malas personas, sino porque tienen miedo de perder a sus hijos. Rodrigo dejó el vaso en la barra. ¿Estás diciéndome que mi madre inventó 8 meses de entradas en una libreta para manipularme? No estoy diciendo que inventó nada. Estoy diciendo que la perspectiva de una persona mayor, que se siente desplazada, puede distorsionar la realidad de formas que ni ella misma nota. Era un argumento inteligente. Estaba construido con cuidado. Tenía la forma de algo razonable. Y Rodrigo estuvo a punto de asentir, de decir puede ser, de doblar la libreta y guardarla en un cajón y dejar que todo volviera a ser lo que había sido antes. Estuvo a punto. Pero entonces recordó los ojos de su madre esa mañana. No la libreta, no las palabras, los ojos. Esa resignación quieta y profunda de alguien que ya no espera que las cosas cambien. Su madre no era una mujer que dramatizara, era una mujer que aguantaba. Siempre había sido así. Voy a terminar de leer, dijo Rodrigo, y después hablamos. Isabela lo miró un momento más. Luego asintió con la cabeza, se dio la vuelta y volvió al cuarto principal. Rodrigo se quedó solo en la cocina. Abrió la libreta en la página donde se había quedado. La segunda entrada, fecha 22 de octubre. Hoy tiré sin querer una taza que estaba en el fregadero. Isabela no dijo nada. Solo me miró. Y en esa mirada había algo que me hizo sentir que acababa de confirmar lo que ella ya pensaba de mí. Siguió leyendo. No paró hasta que terminó la 15ª página. Para entonces ya no había ninguna duda en él. Ninguna, y tampoco había nada de la versión de Isabela que siguiera en pie. El cuaderno Rodrigo leyó la libreta completa en 2 horas. No se movió del sillón, no contestó el teléfono cuando sonó 2 veces. No escuchó los ruidos que venían del cuarto principal, la regadera encendiéndose, el closet abriéndose y cerrándose, los pasos de Isabela moviéndose por el departamento, con esa calma de alguien que sabe que el otro está procesando y decide darle espacio calculado. La libreta tenía 43 entradas, 8 meses. Doña Amparo no escribía todos los días, solo cuando algo pasaba que sentía necesario registrar. Las entradas eran cortas, sin dramatismo, sin adjetivos exagerados, solo hechos, fechas, y a veces una sola línea al final que era más dolorosa que todo lo anterior. Entrada del 3 de noviembre. Me preguntó frente a Rodrigo si no creía que ya era tiempo de volver a mi casa de Zapopan. Lo dijo como si fuera una idea que se le acababa de ocurrir. Rodrigo no la escuchó bien y cambió el tema. Yo tampoco dije nada. Entrada del 19 de noviembre. Hoy preparé caldo de res porque Rodrigo siempre lo ha pedido cuando llega cansado. Isabela dijo que el olor a comida le daba jaqueca y abrió todas las ventanas, aunque hacía frío. No dijo nada más, no tenía que decirlo. Entrada del 8 de enero. Me revisó el cajón. Sé que lo hizo porque las cosas estaban en otro orden. No sé qué buscaba. Entrada del 14 de febrero. Rodrigo les mandó flores a los dos. A mí un ramo pequeño con una nota bonita, a ella uno grande con una joya. Isabela puso su ramo en la entrada principal y el mío en mi cuarto antes de que Rodrigo llegara. Cuando él llegó, preguntó dónde estaban mis flores. Isabela dijo que yo las había querido poner en mi cuarto porque me gustaba tenerlas cerca. Yo dije que sí. No sé por qué dije que sí.
Cuando Rodrigo llegó a esa entrada, tuvo que cerrar la libreta y respirar. Su madre había dicho que sí, para no crear un problema, para no arruinar el Valentine's Day de su hijo, para no ser una carga. Volvió a abrir la libreta. La última entrada era de 5 días atrás. Hoy Isabela me dijo que Rodrigo va a llegar el jueves. Yo le pregunté si podía preparar su plato favorito para recibirlo. Me dijo que lo pensaría. No volvió a hablar del tema. A veces pienso que debería hablarle a Rodrigo, pero no sé qué le diría. No quiero que tenga que elegir. No quiero que tenga que elegir. Rodrigo cerró la libreta. Se quedó sentado con ella sobre las rodillas, mirando la pared del frente, y dejó que todo lo que había leído se asentara. No era rabia lo que sentía en ese momento. Era algo más pesado. Era el peso de haber estado presente durante 8 meses en cuerpo pero ausente en todo lo que importaba. Era el peso de haber creído que su casa era un lugar seguro para su madre cuando no lo había sido. Era el peso de todas las veces que doña Amparo lo había mirado con los ojos tranquilos y le había dicho, «Estoy bien, mijo», y él le había creído porque quería creerle. Su teléfono vibró sobre la mesa. Era su hermano Tomás. Lo dejó vibrar. Luego pensó mejor y contestó. «¿Cómo estás?», preguntó Tomás antes de que Rodrigo dijera nada. «¿Sabes algo?». Pausa. «Llegué ayer en la noche a dejarle unas cosas a mamá. Me abrió ella porque tú ya estabas dormido. Me dijo lo que pasó». «¿Por qué no me llamaste?». «Porque son las 9 de la mañana y quería darte tiempo de procesar». Otra pausa. «¿Encontraste la libreta?». «¿Tú sabías de la libreta?». «Mamá me la mostró hace 2 meses». La voz de Tomás sonó diferente, más seria, más culpable. «Rodrigo, necesito decirte algo». Rodrigo esperó. Yo también sabía, no todo, pero sí sabía que algo no estaba bien entre mamá e Isabela. Mamá me llamó una vez, en diciembre, llorando. No fuerte, ya sabes cómo llora ella, pero llorando. Me dijo que Isabela le había dicho que el departamento era muy chico para 3 personas y que quizás debería hablar con Rodrigo sobre sus opciones. ¿Sus opciones? Eso dijo. Hablar sobre sus opciones. Como si mamá fuera un problema logístico. Rodrigo cerró los ojos. ¿Y tú qué hiciste? Hablé con Isabela. ¿Cuándo? En enero. La llamé. Le dije que si volvía a hacerle algo a mamá, yo mismo se lo iba a decir a ti. Ella lo negó todo. Muy calmada, muy segura. Me dijo que mamá había malentendido una conversación y que estaba exagerando. Y después... Tomás bajó la voz. Y después me llamó mamá y me dijo que lo dejara. Que ella podía manejarlo. Que no quería que hubiera problemas entre tú e Isabela por su culpa. Y yo la escuché. Y eso fue un error. Sí, lo fue. Lo sé, lo siento, Rodrigo. Debí habértelo dicho. Rodrigo apretó el teléfono. ¿Qué más sabes que yo no sé? Silencio del otro lado. El tipo de silencio que precede a algo que alguien ha estado cargando durante tiempo. Hay algo más que deberías saber. Sobre Isabela. No sobre mamá. Sobre ella. Dímelo. No por teléfono. ¿Puedo ir al departamento? Ven ahora. Colgó. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa junto a la caja del anillo. Las miró a las dos. La caja azul marino con el monograma dorado de la joyería. La libreta azul de pasta de papelería de barrio. Las 2 cosas más importantes que tenía sobre esa mesa, y solo una de las 2 era real. Guardó la caja del anillo en el cajón de la consola. 40 minutos después, Tomás llegó. Rodrigo le abrió la puerta y los 2 hermanos se miraron un momento sin hablar, con ese lenguaje silencioso que desarrollan los hermanos que crecieron juntos en casas difíciles. «¿Mamá está aquí?», preguntó Tomás en voz baja. «En su cuarto. ¿E Isabela?». «También en el cuarto. No ha salido». Tomás asintió. Se sentó en el sillón.
Rodrigo se sentó enfrente, en el mismo lugar donde había leído la libreta toda la mañana. Cuéntame, Tomás entrelazó las manos. El mes pasado me encontré con Héctor Rubalcaba en una comida de negocios. Ya sabes quién es, el del despacho de contabilidad en Zapopan. Empezamos a hablar y salió el tema de Isabela, no sé cómo. Y Héctor me dijo algo que no olvidé. ¿Qué dijo? Que Isabela tiene deudas, grandes, con un prestamista privado que opera en la zona metropolitana. No es un banco, no es algo legal. Es el tipo de deuda que genera problemas serios si no se paga. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cuánto? Héctor no supo el monto exacto, pero dijo que el prestamista ya había ido 2 veces a su departamento anterior, antes de que ella se mudara contigo, y que por eso se mudó contigo. Isabela se mudó conmigo porque llevábamos 1 año juntos y tenía sentido. Rodrigo. La voz de Tomás fue directa pero sin crueldad. ¿Cuándo te propuso ella mudarse? Rodrigo pensó. Frunció el ceño. Ella lo trajo a la conversación, como algo natural. Yo ya lo estaba pensando, pero fue ella quien lo nombró primero. ¿Cuándo fue eso? Hace como 14 meses. Héctor dice que el prestamista empezó a aparecer hace 16 meses. El silencio entre los dos hermanos duró varios segundos. No estoy diciendo que no te quiera, Rodrigo. No lo sé, pero hay algo que no cuadra. Una mujer con deudas serias que de repente se muda con un hombre con dinero, que empieza a alejar a su madre para tener el territorio libre, que lo mantiene ocupado y contento para que no pregunte demasiado. Para. Rodrigo, dame un momento. Tomás esperó. Rodrigo se levantó. Caminó hasta la ventana. Guadalajara seguía ahí afuera, indiferente, brillante bajo el sol de mañana. En algún punto del departamento, detrás de una puerta cerrada, estaba la mujer a quien había pensado pedirle matrimonio la noche anterior. Pensó en la sonrisa perfecta que había puesto cuando le propuso traer a su madre. Por supuesto, amor, es tu mamá. Pensó en las flores de Valentine's Day movidas del lugar antes de que él llegara. Pensó en el primer mes de la libreta. Si piensa quedarse aquí mucho tiempo, va a tener que aprender a no estorbar. Pensó en la forma en que los ojos de Isabela habían ido directo a la libreta esa mañana. No de culpa, de cálculo. Tomás. Se dio la vuelta. ¿Tienes manera de confirmar lo de las deudas? Puedo intentarlo. Héctor puede conectarme con alguien que sepa más. Hazlo. Tomás asintió y sacó el teléfono. Rodrigo volvió al sillón, tomó la libreta de su madre, la sostuvo un momento y luego la dejó sobre la mesa con cuidado como si fuera algo que merecía respeto. 43 entradas, 8 meses, y todavía no sabía todo. 2 años. Tomás estuvo en el teléfono 40 minutos. Rodrigo no escuchó la conversación. Se fue a la cocina, preparó café y se quedó parado frente a la cafetera mirando el chorro oscuro caer en la jarra sin pensar en nada concreto. O pensando en demasiadas cosas al mismo tiempo, que era casi lo mismo. Doña Amparo salió de su cuarto cerca del mediodía. Cuando vio a Tomás en la sala, algo en su cara se suavizó. Ese alivio breve de una madre cuando tiene a sus 2 hijos en el mismo lugar. Luego vio la expresión de los dos y volvió a ponerse seria. ¿Están hablando de mí?, preguntó. Estamos hablando de todo, dijo Rodrigo. Siéntate, mamá. No quiero sentarme. ¿Qué pasó? Nada todavía. Siéntate, por favor. Doña Amparo se sentó en el extremo del sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas, como siempre. Tomás le dio un beso en la frente antes de volver a su sillón. Ella le apretó la mano un segundo. ¿Dónde está Isabela?, preguntó Tomás en voz baja. Sigue en el cuarto, dijo Rodrigo. ¿Sabe que estoy aquí? Supongo que escuchó el timbre. Los 3 se quedaron en silencio un momento. Mamá, dijo Rodrigo, necesito hacerte unas preguntas y necesito que me contestes con la verdad. Sin protegerme. Mijo, sin protegerme, ¿puedes hacer eso?
Doña Amparo lo miró, asintió despacio. Cuando Isabela te habló de tus opciones, las mismas palabras que Tomás le había repetido esa mañana, ¿fue una sola vez o más? 2 veces. ¿Cuándo fue la segunda? En marzo. Hace como 6 semanas. Doña Amparo apretó las manos sobre las rodillas. Me dijo que tú estabas considerando hacer un viaje largo por trabajo, varios meses fuera, y que quizás sería buen momento para que yo volviera a mi casa de Zapopan para no estar sola aquí sin ti. Rodrigo frunció el ceño. Yo no estoy considerando ningún viaje largo. Lo sé. Por eso no le pregunté nada, porque no cuadraba. ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaría. ¿Y después? Después no volvió a mencionarlo. Creo que entendió que yo no me iba a ir fácilmente. Tomás miró a Rodrigo. Rodrigo lo miró de vuelta. ¿Alguna vez te habló de dinero, mamá?, preguntó Tomás. ¿Tuyo o de Rodrigo? Doña Amparo pensó. Una vez me preguntó si yo sabía cómo estaban los negocios de Rodrigo, qué tan bien iban. Lo dijo como conversación casual, de esas que uno tiene en la cocina mientras espera que hierva el agua. Yo le dije que no sabía nada de negocios y que esas cosas eran de Rodrigo. Ella cambió el tema. ¿Cuándo fue eso? Hace 4 meses. Por ahí. Rodrigo se levantó del sillón. Fue hasta la ventana otra vez. Tenía esa costumbre cuando necesitaba ordenar los pensamientos, pararse frente a algo grande y abierto, como si el espacio físico le ayudara a ordenar el espacio de adentro. Empezó a repasar hacia atrás. 2 años. Llevaba 2 años con Isabela. Los primeros meses habían sido lo que son siempre los primeros meses, intensos, fáciles, llenos de esa energía que hace que todo lo demás parezca secundario. Isabela era inteligente, atractiva, sabía moverse en los mismos círculos de negocios donde él se movía. Aparecía en los eventos correctos. Conocía a la gente correcta. Nunca le había pedido dinero directamente, pero él la había llevado a viajes, le había regalado cosas, la había incluido en su vida de una manera que tenía un costo, aunque nadie lo nombrara. Y ahora Tomás le estaba diciendo que 16 meses atrás, 2 meses antes de que ella propusiera mudarse, alguien había empezado a tocarle la puerta por una deuda. Hizo el cálculo. Los tiempos cuadraban demasiado bien para ser coincidencia. Rodrigo. La voz de Tomás. Héctor me confirmó algo más. Dime, el nombre del prestamista es Germán Soto. Tiene varios negocios en la zona metropolitana. El tipo no es peligroso en el sentido violento, pero sí es el tipo de persona que utiliza presión legal y social para cobrar. Demandas, embargo de bienes, ese tipo de cosas. ¿Cuánto debe Isabela? Héctor calculó, por lo que sabe, que podría ser entre 300 y 400 mil pesos, tal vez más. Doña Amparo no dijo nada, solo escuchó con esa quietud suya. ¿Y tiene bienes propios?, preguntó Rodrigo. Nada registrado a su nombre. El departamento donde vivía antes era rentado. No tiene coche propio, ninguna propiedad. Rodrigo procesó eso en silencio. 4 meses atrás, en una conversación que parecía casual, Isabela le había preguntado a su madre sobre el estado de sus negocios. 6 meses atrás, él había empezado a buscar el anillo. 8 meses atrás, su madre había llegado al departamento. 16 meses atrás, las deudas habían empezado a generar presión. Todo tenía un orden que nadie había planeado que él viera, pero que estaba ahí, perfectamente visible, en cuanto uno lo miraba con los ojos abiertos. «Necesito hablar con ella», dijo Rodrigo. «¿Ahora?», preguntó Tomás. «No todavía. Primero necesito confirmar algo». Fue al cuarto de huéspedes, donde tenía una segunda laptop que usaba para trabajo. Abrió el correo y buscó los estados de cuenta de la cuenta conjunta que tenía con Isabela. Una cuenta que habían abierto juntos hacía 10 meses para gastos del departamento.
Tardó 15 minutos en revisar los últimos 6 meses de movimientos. Había transferencias periódicas que él no había hecho. Salidas pequeñas, de montos que no llamaban la atención individualmente. 3,000 pesos, 4,000, 2,500. Pero cuando las sumó, el total en 6 meses era de poco más de 42,000 pesos. No era el dinero, no era la cantidad, era el patrón. Era la forma en que las salidas coincidían casi perfectamente con los días en que él estaba fuera de la ciudad. Rodrigo cerró la laptop. Se quedó sentado en el cuarto de huéspedes en silencio por varios minutos. Pensó en la primera vez que había visto a Isabela en una presentación de arquitectura en el centro. Pensó en la primera conversación que tuvieron, en cómo ella había sabido exactamente qué preguntar sobre su trabajo para que él quisiera seguir hablando. Pensó en todas las veces que había llegado a casa cansado y ella había tenido la cena lista y el ambiente perfecto y la conversación correcta. Pensó en cuánto de eso había sido real. No lo sabía. Y eso era quizás lo más difícil de todo, no saber cuánto descartar y cuánto guardar. Volvió a la sala. Tomás seguía ahí. Doña Amparo también. Los dos lo miraron cuando entró. «Hay movimientos en la cuenta conjunta que no reconozco», dijo Rodrigo. 6 meses, 42,000 pesos. Tomás cerró los ojos un segundo. Doña Amparo bajó la mirada hacia sus manos. «Mamá», dijo Rodrigo, «¿viste algo alguna vez? ¿Algo relacionado con dinero, transferencias, algo en la computadora o el teléfono de Isabela?» Doña Amparo dudó. «Una vez», dijo. «Hace como 3 meses entré a la cocina sin que ella me escuchara. Estaba en una llamada. Hablaba en voz baja, pero escuché una parte. Decía que necesitaba más tiempo, que las cosas estaban avanzando, que pronto iba a poder resolver todo de un solo golpe. El silencio en la sala fue total. «¿De un solo golpe?», repitió Rodrigo. «Eso escuché. Luego me vio y cortó la llamada. Me dijo que era una amiga con problemas sentimentales». Rodrigo asintió despacio. Se sentó en el sillón. Miró la mesa de centro. La libreta azul todavía estaba ahí. Pensó en la caja del anillo guardada en el cajón de la consola. La caja que había cargado desde Monterrey con la certeza de que esa noche iba a ser el inicio de algo nuevo. Había sido el inicio de algo, solo que de algo completamente diferente a lo que había imaginado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás. Rodrigo tardó en responder. «Voy a darle la oportunidad de decirme la verdad ella misma», dijo al final. «Una oportunidad. Si la toma, hablamos. Si no la toma». No terminó la frase. No necesitaba terminarla. La propuesta, que no fue Luciana Ríos, llegó al departamento a la 1:30 de la tarde. No sabía nada de lo que había pasado. Rodrigo le había mandado un mensaje escueto. «Ven al penthouse cuando puedas. Necesito hablar contigo». Y ella había llegado en media hora con su libreta de trabajo bajo el brazo y esa puntualidad suya que nunca fallaba. Rodrigo le abrió la puerta. Luciana lo miró un segundo y supo de inmediato que algo estaba mal. Llevaba 4 años trabajando para él. Conocía cada variación de su cara. «¿Qué pasó?», preguntó antes de entrar. «Entra. Te explico». Tomás seguía en la sala. Doña Amparo se había retirado a su cuarto 1 hora antes. Rodrigo le había pedido que descansara, y ella había obedecido con esa docilidad suya que en realidad era una forma de confiar en él, de dejarlo resolver lo que ella no había podido. Luciana saludó a Tomás, se sentó en el sillón y escuchó. Rodrigo le contó todo en 15 minutos, sin rodeos, sin buscar su reacción. Solo los hechos, la escena del día anterior, la libreta, la conversación con su madre, lo que Tomás había confirmado sobre las deudas, los movimientos en la cuenta conjunta, la llamada que doña Amparo había escuchado por accidente. Cuando terminó, Luciana no dijo nada durante varios segundos.
¿Cuándo ibas a pedirle matrimonio?, preguntó al final. Ayer en la noche. Luciana cerró los ojos brevemente. Los abrió. Rodrigo, tengo que decirte algo. Dime. Esta mañana, antes de que me llamaras, fui a la joyería a recoger el estuche de presentación que encargaste para el anillo, el que tiene el grabado. No sabía que tú ya lo tenías. Pensé que lo habías dejado ahí hasta hoy. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué estuche de presentación? El que pediste hace 3 semanas. Una cajita de madera con el grabado adentro. La joyería me llamó ayer diciendo que estaba lista. Yo no encargué ningún estuche de madera. Luciana parpadeó. ¿No? Yo recibí el encargo por correo, desde tu cuenta. Los dos se miraron. ¿Tienes el correo? Luciana abrió su teléfono. Buscó. Lo encontró. Se lo extendió a Rodrigo. El correo estaba enviado desde su cuenta de trabajo, con su nombre, con el formato exacto que él usaba para los encargos con proveedores. Pero la dirección de respuesta no era la suya. Era una dirección parecida, casi idéntica, con una letra diferente en el dominio, el tipo de sustitución que uno no nota si no la busca. Rodrigo leyó el correo 2 veces. «Alguien accedió a mi cuenta o falsificó el remitente», dijo. «O alguien que conoce muy bien cómo escribes y cómo trabajas», dijo Tomás desde el otro sillón. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores, más frío, más concreto. Rodrigo se levantó, fue hasta la consola, abrió el cajón y sacó la caja del anillo. La sostuvo en la mano un momento, mirándola. Luego la dejó sobre la mesa de centro, junto a la libreta azul de su madre. Las 2 cajas, las 2 historias. «Voy a hablar con ella ahora», dijo. «Rodrigo», dijo Luciana en voz baja. «Sigo aquí», dijo Tomás. «Los dos se quedan aquí». Rodrigo los miró. «No salgan». Caminó por el pasillo hasta el cuarto principal. Tocó la puerta 2 veces. «Isabela, necesito que salgas». Silencio adentro. Luego pasos. La puerta se abrió. Isabela había cambiado de ropa. Ya no traía la bata. Traía unos pantalones oscuros y una blusa sencilla, el cabello suelto, poco maquillaje. Era la versión de ella que usaba cuando quería parecer más accesible, más cotidiana, menos amenazante. Lo miró a los ojos. «¿Lista para hablar?», preguntó Rodrigo. «Siempre lo estuve». Caminaron hacia la sala. Isabela vio a Tomás y algo en su cara cambió. Una tensión breve alrededor de la boca, pero lo saludó con normalidad. «Tomás». «Isabela». Luciana estaba sentada al fondo. Isabela la miró. Luego miró la mesa de centro y vio la caja del anillo. Rodrigo la observó en ese momento con una atención que no había tenido antes. Vio cómo los ojos de Isabela encontraban la caja. Vio cómo su cuerpo reaccionaba. Un ajuste muy pequeño en la postura, casi imperceptible, un cálculo instantáneo. Y vio cómo su expresión cambiaba, no hacia la sorpresa, no hacia la emoción, hacia algo más parecido a la concentración. Como alguien que acaba de ver una pieza en un tablero moverse de una manera inesperada y está procesando las nuevas opciones. «Rodrigo», dijo Isabela, y su voz había cambiado de nuevo. Era más suave ahora, más cálida. «Eso es... Siéntate, por favor». «¿Es un anillo?» «Isabela, siéntate». Ella se sentó, pero sus ojos no dejaban la caja. Rodrigo se quedó parado. «Isabela, voy a hacerte una pregunta directa y quiero una respuesta directa. ¿Tienes deudas con Germán Soto?». El nombre en la sala fue como una piedra en el agua. Rodrigo vio las ondas. Isabela no respondió de inmediato. 2 segundos. 3. En ese tiempo, Rodrigo vio pasar por su cara algo que nunca había visto ahí. No la compostura calculada de la mañana, no la calidez estratégica de los últimos minutos, sino algo más parecido al miedo real. Duró muy poco. 3 segundos, quizás 4. Y luego, la compostura
Volvió. ¿Quién te dijo ese nombre? Eso no importa. ¿Tienes deudas con él? Rodrigo, esto es más complicado de lo que... ¿Sí o no? Isabela cruzó los brazos. Miró la mesa. La caja del anillo seguía ahí. Rodrigo notó que ella no había dejado de verla desde que la había descubierto. Tuve una situación financiera hace un tiempo, dijo al final. Ya está controlada. ¿Cuánto debes? Rodrigo, ¿cuánto? Eso es un asunto mío. Cuando hay transferencias desde una cuenta mía que yo no autoricé, es un asunto mío también. Isabela levantó los ojos. La mirada que le dirigió en ese momento no era la de ninguna de las versiones que había mostrado durante el día. Era algo más desnudo, más directo. Iba a devolverte ese dinero. ¿Ibas? Sí, siempre fue temporal. Yo nunca tuve intención de... ¿Desde cuándo tienes acceso a mi cuenta? Me diste la clave hace un año para pagar los gastos del departamento. Para los gastos del departamento, no para transferencias a terceros. Rodrigo, yo te juro que iba a explicarte todo. Estaba esperando el momento correcto. El momento correcto era después de que yo te pusiera ese anillo. Las palabras cayeron en el cuarto con un peso enorme. Isabela no respondió, y ese silencio fue la respuesta más clara que Rodrigo había recibido en todo el día. Luciana, al fondo de la sala, miró la mesa. Tomás miraba el suelo. Doña Amparo estaba en su cuarto, del otro lado de una puerta cerrada, sin escuchar nada. O quizás escuchando todo. Rodrigo tomó la caja del anillo de la mesa. La sostuvo un momento. Luego la cerró con un clic suave y la guardó en su bolsillo. «Necesito que me digas la verdad», dijo. «No la versión administrada. No lo que calculaste decirme. La verdad. ¿Qué estabas planeando?» Isabela lo miró, y en ese momento algo en ella se movió. Rodrigo no supo si era el cansancio de sostener tanto tiempo algo tan pesado o si era algo más calculado. Pero lo que viniera a continuación lo sentía. Iba a ser diferente a todo lo anterior. «Quiero hablar contigo a solas», dijo Isabela. «No. Rodrigo, no. Lo que tengas que decir, lo dices aquí». Isabela miró a Tomás, luego a Luciana, luego de nuevo a Rodrigo, y la máscara por fin empezó a caer. La máscara cae. Isabela tardó 10 segundos en decidir. Rodrigo los contó. 10 segundos en que ella miró la mesa, luego la ventana, luego sus propias manos. 10 segundos en que algo dentro de ella hizo un cálculo final y determinó que ya no había posición que defender. Cuando levantó los ojos, eran diferentes. No había calidez, no había suavidad calculada. Solo una mirada directa, cansada, y algo que en otra persona podría haberse llamado alivio, pero que en ella se parecía más a la decisión de soltar algo que había estado cargando demasiado tiempo con demasiado esfuerzo. «Sí», dijo. «Tengo deudas con Germán Soto». Nadie habló. «Son 380,000 pesos. Los acumulé en 4 años, por una combinación de malas decisiones y circunstancias que no vienen al caso ahora. Cuando Soto empezó a presionar, yo necesitaba una salida». Hizo una pausa. «Y tú eras una salida posible». La forma en que lo dijo no tenía crueldad. Era casi peor que eso. Era neutral, como alguien que está describiendo una transacción. «¿Desde el principio?», preguntó Rodrigo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «No». Isabela lo miró. «Al principio no. Al principio eras una persona interesante que conocí en un evento y con quien quería salir. Eso fue real. Lo que siento por ti se detuvo, se corrigió. Lo que sentí en algún momento fue real. En algún momento. Las cosas cambian, Rodrigo. Las situaciones cambian a las personas. Yo necesitaba resolver mi problema y tú tenías los medios para ayudarme a resolverlo, aunque nunca lo supieras. ¿Y el matrimonio?». Isabela no respondió de inmediato.
Un matrimonio tiene implicaciones legales, dijo Tomás desde su sillón. Su voz era fría. Bienes, cuentas, propiedades. Con un papel firmado, todo se vuelve mucho más accesible. Isabela no desmintió eso, y ese silencio fue otra respuesta. Rodrigo se levantó del sillón, caminó hasta la ventana, la misma ventana de siempre, y se quedó de espaldas a todos durante varios segundos. Nadie habló. El ruido de Guadalajara llegaba filtrado y lejano, 12 pisos abajo, completamente indiferente. ¿Las flores?, dijo Rodrigo sin darse la vuelta. ¿Qué?, preguntó Isabela. Las flores de Valentine's Day. Las moviste antes de que yo llegara. Las de mi madre las pusiste en su cuarto para que yo no las viera junto a las tuyas. Silencio. Era una cosa pequeña, dijo Isabela. Era el tipo de cosa pequeña que uno hace cuando quiere que alguien se sienta invisible. Rodrigo se dio la vuelta. La miró. ¿Cuántas cosas pequeñas hubo? Rodrigo. ¿Cuántas, Isabela? No lo sé. Muchas, probablemente. Por primera vez en todo el día algo en su voz se quebró levemente. No era llanto, era otra cosa. Yo sabía que mientras tu madre estuviera aquí contigo pendiente de todo, iba a ser más difícil, que tú le hacías caso, que si ella decía algo, tú lo escuchabas. Necesitaba que su influencia sobre ti fuera menor. Su influencia. Rodrigo repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. Mi madre tiene 74 años y artritis. Su influencia sobre mí es que la quiero. Eso no se administra, Isabela. Lo sé. Por eso no funcionó. Luciana, al fondo, miraba la mesa. Tenía los labios apretados y los ojos brillantes, pero no decía nada. No era su conversación. Pero estaba ahí porque Rodrigo le había pedido que se quedara, y ella siempre hacía lo que él le pedía, no porque se lo exigiera, sino porque confiaba en él de una manera que llevaba 4 años, siendo la constante más silenciosa de su vida. El correo falso, dijo Rodrigo, el encargo a la joyería. Quería saber si el anillo estaba listo. Quería saber cuándo ibas a pedírmelo. ¿Para qué? Isabela lo miró. Para estar preparada. Para saber cuánto tiempo tenía. ¿Cuánto tiempo para qué? Para decidir si aceptaba o no. Una pausa. Y si aceptaba, para decidir cómo manejar lo que venía después. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Alguna vez me quisiste?, preguntó. No era una pregunta de víctima. Era una pregunta genuina, directa, de alguien que necesita saber la verdad completa aunque duela. Isabela tardó en responder, y esa tardanza fue, de alguna manera, la respuesta más honesta que había dado en todo el día. Creo que en algún punto sí. Creo que con el tiempo se fue mezclando tanto con lo otro que ya no supe distinguir qué era qué. Bajó los ojos. Eso no te sirve de nada, lo sé. No, dijo Rodrigo. No me sirve de nada. Se hizo un silencio largo. Tomás se levantó del sillón. Fue hasta donde estaba Rodrigo y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, solo eso. Isabela, dijo Rodrigo al final, necesito que recojas tus cosas. Isabela levantó los ojos. ¿Hoy? Hoy. Rodrigo, tengo muchas cosas aquí. No puedo recogerlo todo en lo que no puedas llevarte hoy. Luciana coordinará para enviártelo mañana. Miró a Luciana. Ella asintió sin decir nada. Pero esta noche no puedes quedarte aquí. Isabela asintió despacio. Se levantó. Fue hasta la mitad del pasillo y se detuvo. El dinero que tomé de la cuenta, dijo sin voltearse, te lo voy a devolver. No me interesa el dinero. De todas formas, te lo voy a devolver. Una pausa. Y Rodrigo, lo de tu mamá. Lo que hice con ella. Otra pausa, más larga. No tengo una manera de justificarlo. Solo puedo decirte que no era personal. Ella nunca hizo nada malo. Era solo un obstáculo para mí. Eso tampoco te sirve de nada. Pero es la verdad. Rodrigo no respondió.
Isabela entró al cuarto principal y cerró la puerta. Luciana exhaló despacio. Tomás se sentó de nuevo. Rodrigo se quedó parado en el centro de la sala, con las manos en los bolsillos, mirando la mesa de centro donde la libreta azul de su madre seguía exactamente donde la había dejado. 43 entradas. 8 meses de silencio que su madre había cargado para protegerlo, y él, mientras tanto, había estado eligiendo un anillo. ¿Estás bien?, preguntó Tomás. No, dijo Rodrigo. Pero voy a estarlo. Fue hasta la puerta del cuarto de su madre. Tocó suavemente. Mamá, entra cuando quieras. Ya terminó. Del otro lado de la puerta no llegó respuesta inmediata. Luego, después de un momento, el sonido de pasos lentos y cuidadosos acercándose. El pomo girando. Doña Amparo abrió la puerta y miró a su hijo. En su cara no había triunfo. No había alivio ostensible. Solo esa calma suya profunda, y debajo de ella, muy adentro, algo que se parecía enormemente a un peso que se va. Rodrigo la abrazó. No dijo nada. Ella tampoco. Tomás miró hacia otro lado. Luciana recogió su libreta de trabajo de la mesa, la guardó en su bolso, y con esa discreción suya que nunca fallaba, se dirigió silenciosamente hacia la entrada para darles espacio. Antes de llegar a la puerta, Rodrigo la llamó. «Luciana». Ella se detuvo y se dio la vuelta. «Gracias por venir». Luciana lo miró un momento. Asintió. Y en ese asentimiento había 4 años de lealtad, de presencia puntual, de conversaciones de trabajo que a veces se extendían más de lo necesario porque los dos lo permitían sin nombrarlo. «Para eso estoy», dijo. Y salió. Rodrigo volvió a abrazar a su madre. Afuera, en el cuarto principal, se escuchaba el movimiento de Isabela recogiendo sus cosas, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, el sonido de algo terminando. La noche más larga. Isabela se fue a las 7 de la tarde. Salió con 3 maletas y una bolsa grande de mano. No dijo nada al cruzar la sala. Rodrigo estaba sentado en el comedor con Tomás y doña Amparo, los 3 con tazas de café sobre la mesa, y cuando Isabela pasó frente a ellos con las maletas, solo hubo un momento de contacto visual entre ella y Rodrigo, breve, definitivo. Luego la puerta del departamento se cerró. Tomás se quedó otra hora más. Habló poco. Comió algo de lo que doña Amparo insistió en preparar. Un caldo sencillo que llenó la cocina de un olor que Rodrigo asociaba desde niño con los días difíciles. Su madre siempre había creído que el caldo tenía propiedades que iban más allá de la nutrición. Tomás besó a su madre en la frente antes de irse, le apretó el hombro a Rodrigo en el pasillo y bajó sin decir más. A las 9 de la noche, el penthouse estaba en silencio. Rodrigo lavó las tazas, limpió la estufa, guardó las sobras en el refrigerador. Hizo esas cosas pequeñas y concretas que uno hace cuando necesita que las manos estén ocupadas porque la cabeza no tiene a dónde ir todavía. Doña Amparo estaba sentada en el sofá, mirando la televisión apagada. Rodrigo se sentó a su lado. Estuvieron un rato sin hablar. La ciudad afuera había encendido sus luces. Guadalajara de noche era otra ciudad, más suave, más difusa, con esa calidad de las cosas que se ven desde arriba y desde lejos. «Mijo», dijo doña Amparo, «dime, ¿cómo estás?» «Procesando». «¿Qué estás procesando?» Rodrigo pensó antes de responder. «¿Cómo fue posible que no lo viera?» «2 años, mamá». No es que estuviera distraído un fin de semana. Fueron 2 años mirando en otra dirección. La gente que sabe hacerlo bien es difícil de ver, dijo ella. No es que tú fueras ciego, es que ella sabía exactamente dónde ponerse para que no la vieras. Eso no me absuelve. No te estoy absolviendo, te estoy explicando. Doña Amparo giró levemente hacia él. Tú eres un hombre que confía. Eso no es un defecto. Es una manera de ser, la misma manera de ser que hace que tus empleados te sean leales y que tu hermano te diga la verdad aunque sea difícil.
No puedes tener eso y al mismo tiempo vivir sospechando de todo el mundo. Contigo no tuve esa confianza. La voz de Rodrigo cambió. Se hizo más baja. Debí haber visto que algo no estaba bien. Llegaba aquí y me parecía todo normal. Te preguntaba cómo estabas y me decías bien y yo lo creía y seguía con mi día. Eso sí es un defecto, mamá. Eso se llama no estar mirando donde debía mirar. Doña Amparo no respondió de inmediato. ¿Sabes por qué no decías nada?, preguntó Rodrigo. ¿De verdad? No me des la respuesta de que no querías ser una carga. Dime la verdad de verdad. Doña Amparo miró sus manos. ¿Por qué tenía miedo? ¿De qué? De que me creyeras y de que no me creyeras. Los dos me daban miedo por razones distintas. Rodrigo esperó. Si no me creías, continuó ella, iba a quedarme en esta casa sabiendo que mi propio hijo había elegido a una mujer sobre mí, y eso lo podía aguantar en silencio porque tú serías feliz aunque yo no lo fuera. Lo he hecho antes. Hizo una pausa. Pero si me creías, tenías que elegir, y yo no quería ponerte en esa posición, porque sea como sea que eligieras, algo se iba a romper, o la relación con ella o la ilusión que tenías. Y tú trabajaste mucho para tener algo bueno, Rodrigo, mucho, desde que tenías 16 años y ya te levantabas antes que yo para ir al trabajo. No iba a ser yo quien te lo quitara. Rodrigo sintió algo apretarse en el pecho. No me lo quitaste tú, mamá. Ella no era lo que yo creía que era. Lo sé, pero yo no podía saberlo con certeza. Solo sabía que me trataba mal cuando no estabas. Eso no era suficiente para destrozarte algo. Era suficiente para mí, para ti que ya lo sabes todo. No para mí en ese momento, que solo tenía su lado y el mío. Rodrigo se recostó en el respaldo del sofá y miró el techo. ¿Cuándo fue lo peor?, preguntó. De todo lo que pasó en estos 8 meses. ¿Cuándo fue el momento más difícil? Doña Amparo tardó en responder. El día de tu cumpleaños. Rodrigo frunció el ceño. Su cumpleaños había sido en febrero. Él lo había pasado en casa, con Isabela, con algunos amigos que vinieron por la noche. Había sido una noche buena, o eso recordaba. ¿Qué pasó ese día? Yo había preparado un pastel, el mismo que te hago desde que eras niño, el de cajeta con nuez. Me levanté temprano a hacerlo. Estuve toda la mañana en esa cocina. Una pausa pequeña. Cuando Isabela se levantó y lo vio, me dijo que ya había encargado un pastel de la pastelería, que ese tipo de pasteles caseros se veían muy bien en las casas de pueblo, pero que para la reunión de la noche necesitaban algo presentable. Rodrigo cerró los ojos. ¿Qué hiciste con el pastel? Lo guardé en el refrigerador. Cuando todos se fueron y tú te fuiste a dormir, lo saqué y lo tiré a la basura porque no cabía y no quería que Isabela lo viera en la mañana y volviera a decir algo. Mamá, no te lo dije porque era tu cumpleaños y no quería que terminaras el día con esa imagen. Rodrigo no dijo nada por un momento. Me comí 3 rebanadas del pastel de la pastelería esa noche, dijo al final. Y ni siquiera estaba bueno. Doña Amparo soltó algo que no era exactamente una risa, pero que tenía algo de risa adentro. Rodrigo también. Fue un momento extraño. Reírse de algo que dolía, que es a veces la única manera de no quedarse aplastado bajo el peso de las cosas que duelen. El año que viene te hago el de cajeta, dijo ella. El año que viene me haces el de cajeta, confirmó él. Se quedaron en silencio otra vez. Pero era un silencio diferente al de antes, más liviano, más honesto. Mijo, doña Amparo giró hacia él. Tengo que pedirte algo, lo que quieras. No me trates diferente a partir de mañana. No me envuelvas en algodón, ni me mires con esa cara de culpa, que ya veo que estás empezando a desarrollar. Le señaló la frente con un dedo. Ya sé lo que estás pensando, que vas a compensar, que vas a estar más pendiente, que vas a revisar todo 2 veces. ¿No debería? Estar pendiente sí, compensar no.
No me debes nada, Rodrigo. Ningún hijo le debe algo a su madre por el hecho de que su madre haya aguantado algo que no debía aguantar. Eso fue una decisión mía, y la volvería a tomar si creyera que era lo correcto. Lo que ha cambiado es que ahora sé que debía haber confiado más en ti. Y yo en ti. Los dos entonces. Los dos, repitió él. Doña Amparo le puso la mano en la mejilla. Era el mismo gesto que le hacía desde que era niño, cuando llegaba a casa con algún problema que no sabía resolver. La mano pequeña, callosa, caliente. Eres un buen hombre, Rodrigo. Lo fuiste desde antes de tener dinero y lo seguirás siendo si algún día te quedas sin él. Eso no lo construyó ninguna mujer ni te lo va a quitar ninguna. ¿Me escuchas? Te escucho, mamá. Bien. Retiró la mano, se levantó con esa lentitud cuidadosa de sus rodillas. Me voy a dormir. ¿Tú vas a estar bien? Voy a estar bien. ¿Seguro? Seguro. Doña Amparo caminó hacia su cuarto. En la puerta se detuvo. Rodrigo, dime, esa muchacha que vino hoy, Luciana. Rodrigo la miró. ¿Qué pasa con Luciana? Doña Amparo lo miró un momento con esa expresión que tenía cuando sabía algo que el otro todavía no había procesado. Era una expresión que había heredado del tiempo y de la experiencia de observar personas durante 74 años. Nada, dijo, solo que es buena persona. Se nota. Y entró a su cuarto y cerró la puerta. Rodrigo se quedó solo en la sala. La libreta azul seguía sobre la mesa. La televisión apagada le devolvía un reflejo oscuro y vago de la sala. Afuera, Guadalajara seguía encendida, indiferente, enorme. Rodrigo tomó la libreta, la sostuvo un momento. Luego la dejó de nuevo sobre la mesa, con cuidado, boca arriba. No la iba a guardar en un cajón. No todavía, necesitaba que siguiera siendo visible por un tiempo. Un recordatorio, no de Isabela, de su madre, del tipo de silencio que puede crecer en una casa cuando uno no está mirando. Se levantó, apagó las luces de la sala y se fue a su cuarto. La noche más larga del año terminó sin ruido y sin ceremonia, como terminan casi siempre las noches que cambian todo. Lo que construyó sin darse cuenta. Los siguientes 3 días, Rodrigo no habló de Isabela. No porque la estuviera evitando mentalmente. La procesaba sí en los momentos quietos, en la ducha, en el trayecto al trabajo, en los 10 minutos antes de dormir, sino porque había algo más urgente que ocupaba el centro de su atención. Algo que llevaba semanas postergando sin darse cuenta de que lo estaba postergando. Su madre. El miércoles por la mañana, Rodrigo canceló sus reuniones de la tarde y llegó al penthouse a las 2. Doña Amparo estaba en la cocina cuando entró, preparando algo que olía a epazote y jitomate. Volteó cuando lo escuchó. ¿Pasó algo? No, quería comer en casa. Doña Amparo lo miró con esa mirada suya de radiografía. ¿Solo eso? Solo eso, mamá. ¿Puedo querer comer en casa sin que sea un evento? Puedes. Pero tú no cancelas reuniones para comer en casa. A partir de ahora lo hago. Ella lo estudió un segundo más. Luego se dio la vuelta y siguió con la olla. Siéntate. Va a estar en 20 minutos. Comieron juntos en el comedor por primera vez, sin Isabela sentada a la cabecera, sin la tensión silenciosa que Rodrigo ahora reconocía retrospectivamente en cada almuerzo de los últimos 8 meses. Esa tensión que él había leído como las personalidades de las dos mujeres chocando y que en realidad era otra cosa completamente. Doña Amparo habló de cosas pequeñas, de que le había llamado una vecina de Zapopan para contarle que el perro del señor de la esquina se había escapado y lo habían encontrado 3 días después en el mercado, de que Tomás le había mandado un mensaje con una foto de sus hijos, de que había visto un programa en la televisión sobre la restauración de una iglesia en Oaxaca y le había parecido muy bonito. Rodrigo escuchó, preguntó, respondió, hizo algo que no había hecho en meses sin saberlo.
estar presente. Después de comer, mientras Rodrigo lavaba los platos, doña Amparo había intentado hacerlo y él se lo había impedido con más firmeza de la que pretendía, y los dos habían terminado riéndose de eso. Sonó su teléfono. Era Luciana. ¿Puedo hablar?, preguntó ella. Dame un minuto. Se secó las manos. Salió al pasillo. Dime. Héctor Rubalcaba me mandó información sobre Isabela y Germán Soto. Rodrigo se apoyó en la pared del pasillo. Cuéntame. Es más de lo que Tomás sabía. Germán Soto no es solo un prestamista. Tiene una red de pequeños negocios que usa para lavar dinero de contratos irregulares en construcción. Una pausa. Rodrigo, algunos de esos contratos son con empresas que compiten directamente con la tuya. El silencio duró varios segundos. ¿Isabela tenía contacto directo con Soto más allá de la deuda? Eso es lo que Héctor no sabe con certeza, pero hay algo que sí sabe. La persona que recomendó a Isabela a Soto para el préstamo original hace 4 años fue Fernando Aguilar. Rodrigo frunció el ceño. ¿El Fernando Aguilar de Constructora Aguilar e Hijos? El mismo. Tu competidor directo en los contratos del norte. Rodrigo cerró los ojos un momento. El sector de la construcción en Guadalajara no era enorme. Rodrigo y Fernando Aguilar llevaban años peleando los mismos contratos, los mismos licitaciones, las mismas concesiones municipales. Era una competencia dura, pero hasta donde Rodrigo sabía, limpia. Nunca habían cruzado la línea, o eso había creído. ¿Qué más sabes? Que Fernando Aguilar fue a la misma presentación donde tú conociste a Isabela. Héctor revisó la lista de asistentes. Aguilar estuvo ahí, e Isabela estuvo en al menos 2 eventos anteriores donde Aguilar también estaba presente. ¿Estás diciéndome que Isabela no apareció por accidente en esa presentación? No te estoy diciendo nada con certeza. Te estoy diciendo lo que Héctor encontró. Tú sacas tus conclusiones. Rodrigo miró la pared frente a él. En la cocina, a través del pasillo, se escuchaba a su madre guardando los platos con ese ritmo suyo tranquilo y constante. ¿Hay pruebas de algo? ¿Algo concreto que conecte a Isabela con Aguilar más allá de coincidencias en eventos? Hay una transferencia. Hace 18 meses. Desde una cuenta de una empresa de consultoría que le pertenece a un socio de Aguilar, hacia una cuenta que Héctor no pudo rastrear completamente, pero cuya ruta pasó por el mismo banco donde Isabela tiene su cuenta personal. Eso no es suficiente para probar nada. No. Pero es suficiente para entender que lo que pasó contigo posiblemente no fue solo una mujer con deudas buscando una salida. Posiblemente fue algo más organizado que eso. Rodrigo tardó en responder. ¿Cuánto acceso tuvo Isabela a información de mis proyectos? Silencio del otro lado, el tipo de silencio que precede a algo que la otra persona no quiere decir. Luciana. Tuvo acceso a tu correo durante 10 meses. Tú mismo le diste la clave para que pudiera coordinar tu agenda cuando yo estaba fuera. Y tu correo tiene propuestas, planos, licitaciones, costos, todo. Rodrigo sintió el golpe de eso a sentarse despacio. No era solo una mujer que lo había usado para pagar sus deudas. Era una mujer que había tenido acceso al corazón de su empresa durante 10 meses. Que podía haber extraído, filtrado, compartido información que valdría mucho más que 42,000 pesos de una cuenta conjunta. ¿Perdí contratos en los últimos 10 meses? Preguntó. 3. La voz de Luciana era cuidadosa. 2 licitaciones municipales y un contrato privado grande en Zapopan. Los 3 los ganó Constructora Aguilar e Hijos. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Rodrigo pensó en los 3 contratos. Los había perdido por márgenes pequeños. Había atribuido las pérdidas a que Aguilar había mejorado sus propuestas, a que el mercado estaba más competitivo,
a que él había cotizado con demasiado margen. Razones razonables, explicaciones que tenían sentido en el momento. ¿Cuánto representan esos 3 contratos? Juntos, Luciana hizo una pausa. Cerca de 18 millones de pesos. Rodrigo cerró los ojos. ¿Tienes todo esto documentado? Estoy compilándolo. Héctor me está ayudando. Si quieres llevarlo a un abogado, va a necesitar más que esto, pero es un punto de partida sólido. Hazlo. Su voz era completamente tranquila, el tipo de calma que no es ausencia de emoción, sino presencia de decisión. Documenta todo. Y Luciana hizo una pausa. Gracias. Otra vez. Para eso estoy, dijo ella. Y colgó. Rodrigo se quedó parado en el pasillo con el teléfono en la mano. Pensó en Fernando Aguilar. Pensó en Isabela. Pensó en 18 meses de competencia en la que quizás nunca habían estado en igualdad de condiciones. Luego dejó de pensar en ellos. Guardó el teléfono. Volvió a la cocina. Doña Amparo estaba sentada en la barra con una taza de té, mirando por la ventana hacia el cielo de la tarde. Se dio la vuelta cuando lo escuchó entrar. ¿Trabajo?, preguntó. Trabajo, confirmó él. ¿Serio? Manejable. Doña Amparo asintió. No preguntó más. Rodrigo se sentó frente a ella en la barra. Se sirvió lo que quedaba del café de la mañana, aunque estaba frío. Lo bebió despacio. Mamá, quiero que sepas algo. Dime, lo que descubrí en estos días no es solo sobre Isabela, es más grande que eso, y va a requerir trabajo legal y tiempo. La miró. Pero quiero que sepas que estoy bien, que lo voy a resolver y que nada de esto te va a afectar a ti. Mijo, yo no me preocupo por esas cosas. Ya lo sé, pero te lo digo de todas formas. Doña Amparo lo miró con esa expresión suya de siempre, la que tenía desde que él era niño y llegaba con problemas que parecían enormes y que ella reducía a su tamaño real con muy pocas palabras. Rodrigo, ¿tú sabes lo que construiste? ¿A qué te refieres? Tu empresa, tus proyectos, todo eso que tienes. Señaló vagamente hacia afuera, hacia la ciudad. ¿Sabes cómo lo construiste? Trabajando. Trabajando bien. Hay una diferencia. Tomó un sorbo de té. Te lo robaron con trampas porque no podían quitártelo de frente. Eso te dice más sobre ti que sobre ellos. Rodrigo la miró. Eres la única persona que puede decirme algo así y hacer que suene a consuelo en lugar de a frase motivacional. Es porque soy tu madre y sé que es verdad. Rodrigo sonrió, la primera sonrisa real en 3 días. Doña Amparo le señaló la taza con el mentón. Ese café está frío y horrible. Déjame hacerte uno como se debe. Mamá, no tienes que... No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero. Se levantó y fue a la cafetera. Que una cosa sea voluntaria y otra sea obligación es una distinción importante, Rodrigo. Apréndetela. Rodrigo la miró desde la barra mientras encendía la cafetera con esos movimientos suyos seguros y tranquilos. Y pensó que de todo lo que había perdido en los últimos 3 días y de todo lo que iba a costarle recuperar lo que le habían quitado, ninguna de esas cosas se comparaba con lo que había estado a punto de perder sin saberlo. Este cuarto, esta mujer de espaldas haciendo café, este silencio que no necesitaba llenarse con nada para ser suficiente. Esto era lo que había construido sin darse cuenta, y nadie se lo había podido quitar. El precio del silencio. El abogado se llamaba Emilio Vargas y llevaba 22 años especializándose en derecho mercantil y litigios empresariales en Guadalajara. Rodrigo lo conocía desde hacía una década. Habían trabajado juntos en 3 contratos complicados. Era el tipo de hombre que nunca prometía lo que no podía cumplir y que nunca subestimaba a un adversario. Cuando Rodrigo terminó de explicarle todo, la cuenta conjunta, las transferencias, el acceso al correo, los contratos perdidos, la conexión entre Isabela y Fernando Aguilar,
la ruta de la transferencia que Héctor había rastreado. Emilio estuvo en silencio casi un minuto completo. «¿Qué tan sólida es la documentación?», preguntó al final. «Luciana tiene todo compilado: los estados de cuenta, el historial del correo, el registro de accesos, el análisis de las licitaciones perdidas. Héctor Rubalcaba puede declarar como testigo sobre lo que investigó». «¿El rastro de la transferencia?» «Parcial, no completo». Emilio asintió despacio. «Con lo que tienes puedes construir un caso civil por daños y perjuicios contra Isabela. El acceso no autorizado a la cuenta es claro. El uso indebido de información confidencial es más difícil de probar directamente, pero la circunstancialidad es fuerte». Hizo una pausa. «Lo de Aguilar es más delicado. Sin la transferencia completa es especulación. Puedo investigar por mi lado si me autorizas». «Autorizado. ¿Quieres ir por lo penal?». Rodrigo pensó. «No todavía. Primero quiero hablar con Isabela». Emilio levantó una ceja. «¿Para qué?». «Para darle la oportunidad de hacer lo correcto antes de que yo haga lo necesario». «Rodrigo, en términos legales, eso no es... No te estoy pidiendo un consejo legal en este momento. Te estoy diciendo lo que voy a hacer». Emilio lo conocía suficiente para saber que no tenía caso discutir eso. «Bien, habla con ella, pero no solo. Llévame a mí o lleva a Luciana como testigo. Nada de conversaciones a solas que ella pueda reencuadrar después». «De acuerdo». Salió del despacho de Emilio a las 12 del mediodía. Llamó a Isabela desde el auto. Ella contestó al segundo timbre. «Rodrigo, necesito verte. Hoy, si puedes». Una pausa. «¿Para qué?». «Para hablar de lo que sigue. Puedo ir a donde estés o puedes venir a un lugar neutro». Otra pausa, más larga. «Hay una cafetería en Chapultepec, La Canela. ¿La conoces?». «A las 4». Colgó. Llamó a Luciana. «¿Puedes acompañarme a algo a las 4? «¿A dónde?» «Cafetería La Canela en Chapultepec. Voy a hablar con Isabela». Silencio breve. «Ahí voy a estar». La cafetería era pequeña y tranquila, con mesas de madera y luz natural por las ventanas de la calle. Isabela ya estaba ahí cuando llegaron. Sola, en una mesa al fondo, con un café solo frente a ella que no había tocado. Luciana se sentó en la mesa de al lado, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para no estar en medio. Rodrigo se sentó frente a Isabela. Ella lo miró. Luego miró a Luciana. Luego volvió a él. «¿Ella tiene que estar aquí?». «Sí». Isabela asintió. Tomó el café. Lo dejó. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó. «Bien. Me alegra». «Isabela». Rodrigo puso las manos sobre la mesa. «Sé todo. El acceso a mi correo, las licitaciones, Fernando Aguilar, la transferencia». El color de la cara de Isabela no cambió visiblemente, pero algo en sus ojos se movió. «No sé de qué transferencia hablas». «Sí sabes». «Rodrigo, si estás insinuando que yo tengo algo que ver con los contratos de tu empresa, no estoy insinuando nada, estoy diciéndotelo». Su voz era completamente plana, sin rabia, sin acusación dramática, solo hechos. 18 millones de pesos en contratos que perdí en los últimos 10 meses, mientras tú tenías acceso a mi correo. Propuestas, planos, costos, todo. Isabela miró la mesa. «No puedes probar eso». «Todavía no, pero Emilio Vargas sí puede investigarlo. Y lo va a hacer». El nombre del abogado hizo algo en su expresión. Rodrigo lo notó. «¿Qué quieres?», preguntó ella al final. «Quiero que me digas qué pasó exactamente. No la versión administrada. No lo que calculas que puedo probar. Lo que pasó». «¿Para qué? ¿Para perdonarme?». «No, para saber». Isabela lo miró durante un momento largo. Afuera, en la calle de Chapultepec, pasaba el ruido normal de una tarde de miércoles. «Fernando me buscó hace 2 años»,
dijo al final. Su voz era baja, controlada. Cuando yo ya tenía la deuda con Soto y no veía salida, me dijo que conocía a alguien que me podía ayudar a resolver el problema si yo le hacía un favor a cambio. Pausa. El favor era conseguir información sobre tu empresa, propuestas, costos, metodología, lo que pudiera conseguir. ¿Y aceptaste? Necesitaba el dinero. ¿Cuánto te pagó Aguilar? 200,000 pesos en 3 pagos. Bajó los ojos. No fueron suficientes para cubrir la deuda completa. Por eso seguí con las transferencias de la cuenta conjunta. Rodrigo procesó eso en silencio. En algún momento quisiste salirte. Isabela tardó en responder. Sí, lo dijo sin dramatismo. Cuando llevábamos como 6 meses juntos y yo empecé a... Hubo un momento en que consideré decirte todo, pero ya había tomado el dinero de Aguilar, ya había empezado. No había manera de decírtelo sin que todo se derrumbara. Todo se derrumbó de todas formas. Lo sé. La diferencia es que si me lo hubieras dicho tú, a lo mejor había una conversación posible. Ahora no hay ninguna. Isabela asintió despacio. Lo sé, repitió. Rodrigo se reclinó en la silla. Voy a necesitar que declares lo que sabes sobre Aguilar, no en un juicio todavía. Ante mi abogado, documentado, firmado. Si hago eso, Aguilar me va... Emilio puede pedirte protección como testigo colaborador. No es un proceso judicial todavía, es una declaración privada que Emilio resguarda. Si las cosas se mueven a lo legal, hablaremos de las condiciones entonces. Isabela lo miró. ¿Por qué me estás dando esta opción? Porque prefiero resolver esto de manera ordenada que de manera costosa para todos. Y porque si Aguilar hizo esto conmigo, lo ha hecho con otros. Eso no lo puedo dejar pasar. ¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo? Rodrigo la miró directamente. El dinero de la cuenta conjunta me lo devuelves en el plazo que Emilio determine. Los daños por el acceso al correo los evaluamos. Si colaboras con lo de Aguilar, eso pesa a tu favor. Si no colaboras, el proceso sigue igual, pero sin ese peso. Isabela estuvo en silencio un momento largo. Puedo pensarlo hasta mañana. Hasta mañana a las 12. Se levantó. Miró a Isabela una vez más. No había rabia en esa mirada, no había compasión tampoco. Era la mirada de alguien que ya terminó de procesar algo y está listo para lo que sigue. «Rodrigo». La voz de Isabela lo detuvo. Se giró. «Lo de tu mamá», dijo ella. «Lo que te dije en el departamento, que no era personal». Hizo una pausa. Era la manera más honesta en que sabía decirlo, pero entiendo que no es suficiente. Y lo siento, no por lo que me pueda pasar a mí, sino porque ella no merecía ninguna de esas cosas. Rodrigo la miró un momento. «Díselo a ella», dijo. «No a mí». Y salió de la cafetería. Luciana lo esperaba en la banqueta. Caminaron juntos media cuadra en silencio antes de que ella hablara. «¿Cómo estás?» «Bien». Respiró el aire de la tarde. «Mejor que ayer. ¿Crees que va a colaborar?» «Creo que sí. No porque sea lo correcto, sino porque es lo más conveniente para ella». Una pausa. «Eso al final da el mismo resultado». Luciana asintió. Llegaron al auto. Rodrigo abrió la puerta del copiloto para ella antes de rodear hasta el lado del conductor. Era un gesto que hacía siempre sin pensar desde el primer día que había trabajado con ella. Nunca lo había notado de manera especial hasta ese momento. «Luciana». «¿Sí? Gracias. No solo por hoy, por todo lo de esta semana, por venir cuando llamé sin saber qué ibas a encontrar, por quedarte, por compilar todo sin que te lo pidiera 2 veces». Luciana lo miró desde el asiento del copiloto. «Ya sé que lo harías tú por mí», dijo simplemente. Rodrigo la miró un segundo, luego asintió y arrancó el auto. Era verdad, lo haría, y los dos lo sabían. Lo que siempre estuvo ahí. Isabela llamó a las 11 de la mañana del día siguiente. Dijo que sí.
Emilio coordinó la declaración para el jueves de esa misma semana. Isabela llegó con un abogado propio, leyó el documento de protección de testigo colaborador y firmó. La declaración duró 2 horas. Cuando terminó, Emilio llamó a Rodrigo desde su despacho. «Tenemos suficiente para moverlo de Aguilar», dijo. «Va a ser un proceso. 6 meses, tal vez 1 año. Pero tenemos suficiente. Muévelo cuando estés listo. ¿Quieres estar presente en alguna parte del proceso? En lo que sea necesario, en lo que no sea necesario, no». Colgó y siguió con su día. 3 semanas después, Rodrigo fue a la casa de Zapopan. Doña Amparo había vuelto a su casa 10 días antes, no porque Rodrigo la hubiera pedido ni porque ella se hubiera sentido obligada a irse, sino porque los dos habían hablado con honestidad y habían llegado a la misma conclusión, que su madre necesitaba su espacio y él necesitaba el suyo, y que eso no cambiaba nada entre ellos, sino todo lo contrario. Que 2 personas podían quererse profundamente y vivir en casas separadas, y que la prueba de que el vínculo era real era precisamente que podían tener esa conversación sin que ninguno de los dos sintiera que estaba rechazando al otro. La casa de Zapopan era la misma de siempre, chica, limpia, con las macetas de la entrada que doña Amparo regaba cada mañana aunque sus rodillas protestaran. El olor adentro era siempre el mismo: canela, madera vieja, jabón de barra, un olor que para Rodrigo era sinónimo de la palabra casa desde que tenía memoria. Doña Amparo lo recibió con la puerta abierta antes de que llegara al umbral. «Ya te vi desde la ventana», dijo. «¿Y me ibas a dejar tocar?» «No», sonrió. Entraron. La sala era pequeña y ordenada, con los muebles que habían tenido desde siempre y algunas fotos en la pared que Rodrigo conocía de memoria. Él y Tomás de niños en una feria. Una foto de su padre joven, con bigote y sombrero, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que Rodrigo había heredado sin darse cuenta. La imagen de la Virgen de Zapopan en el rincón de siempre. Se sentaron. Doña Amparo trajo café y un plato de galletas que había hecho esa mañana. «¿Cómo va lo del trabajo?», preguntó. «Avanzando. Emilio dice que el proceso con Aguilar puede tardar, pero que las evidencias son sólidas». Tomó una galleta. «Y ganamos una licitación la semana pasada, la del proyecto en Tlaquepaque». «¿La que perdiste el año pasado?» «La misma. Esta vez la ganamos». Doña Amparo asintió con esa satisfacción suya tranquila. «Bien». Rodrigo tomó su café. Lo sostuvo entre las manos. «Mamá, tengo que pedirte perdón». «Rodrigo, ya hablamos de...» «Déjame decirlo». La miró. «No te cuidé como debía cuando vivías conmigo. Estaba ahí físicamente, pero no estaba mirando lo que importaba. Y tú cargaste 8 meses de algo que no debías haber cargado sola, porque yo no pregunté lo suficiente. Eso no lo puedo deshacer. Pero sí puedo pedirte perdón y prometerte que no va a volver a pasar». Doña Amparo lo miró un momento largo. «Ya te perdoné desde antes de que me lo pidieras», dijo. «Eso es lo que hacen las madres. Eso no significa que no tenía que pedírtelo. No, pero era para que te sintieras mejor tú, no para que yo pudiera perdonarte. Ya lo había hecho». Tomó su taza. «Ahora deja de mirarme con esa cara de culpa y come las galletas, que me levanté a las 7 a hacerlas». Rodrigo se rió. Comió las galletas. Estuvieron 1 hora hablando de nada importante y de todo lo que sí importaba, que era casi siempre la misma cosa. Tomás iba a traer a sus hijos el fin de semana siguiente. La vecina de la esquina había encontrado al perro. El proyecto de restauración de la iglesia en Oaxaca, que doña Amparo había visto en televisión, era en realidad en Tlaxcala. Lo había confirmado después. Cuando Rodrigo se fue, ya era tarde. Doña Amparo lo acompañó hasta el coche. En la puerta de la calle, él se detuvo.
Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Pregunta. La última noche en el penthouse, cuando te fuiste a tu cuarto, mencionaste a Luciana. Dijiste que era buena persona. Doña Amparo no dijo nada. Esperó. ¿Por qué lo dijiste? Ella lo miró con esa expresión suya de siempre, la que él nunca había podido descifrar del todo, pero que siempre contenía más de lo que parecía. Porque es verdad. Eso lo sé. Pero lo dijiste en ese momento específico, después de todo lo que había pasado ese día. Y me quedé pensando por qué. Doña Amparo lo miró todavía un momento más. Luego sonrió, muy levemente, con esa sonrisa pequeña suya que reservaba para las cosas que no necesitaban explicarse en voz alta. Rodrigo, una madre nota cosas. Le dio una palmada en el brazo. Maneja con cuidado. Entró a la casa y cerró la puerta. El viernes siguiente Rodrigo llegó a la oficina a las 8 de la mañana. Luciana ya estaba ahí, como siempre, con el café hecho, con la agenda del día ordenada, con esa puntualidad suya que él había tomado como una constante del universo, sin detenerse a agradecer lo suficiente. Rodrigo se quedó parado en la puerta de la oficina. Luciana levantó los ojos de la pantalla. ¿Qué pasó? Nada. Entró, dejó el saco en la silla. ¿Tienes 10 minutos antes de la primera reunión? Tengo 15. ¿Quieres tomar el café aquí o bajamos a la cafetería de abajo? Luciana lo miró. En 4 años de trabajar juntos, Rodrigo nunca le había propuesto bajar a la cafetería. Siempre tomaban el café en la oficina, con la agenda abierta, con algo pendiente en medio. ¿Para qué?, preguntó. Para tomarlo. Sin agenda, sin pendientes. Luciana lo estudió un segundo. Luego cerró la laptop. Bajo en 5 minutos. Rodrigo asintió y salió al pasillo. En los 15 minutos que siguieron, en una mesa pequeña de una cafetería del centro de Guadalajara, con los ruidos de la ciudad entrando por la puerta abierta, Rodrigo y Luciana tomaron café y hablaron. No de trabajo, no de procesos legales, ni de licitaciones, ni de agendas. De otras cosas. De las cosas que uno habla cuando decide dejar de posponer lo que ya lleva tiempo siendo evidente. Fue una conversación corta, sin declaraciones dramáticas ni revelaciones que ninguno de los dos no supiera ya. Solo 2 personas que finalmente eligieron estar en el mismo lugar al mismo tiempo, mirándose directamente, sin que hubiera nada en medio. Cuando subieron de nuevo a la oficina, Luciana abrió la laptop y Rodrigo revisó la agenda del día, y todo volvió a funcionar exactamente igual que antes, con la diferencia de que ahora los dos sabían que lo que había entre ellos tenía un nombre, y que ese nombre no los asustaba. Ese domingo, Rodrigo fue a Zapopan con Luciana. Doña Amparo los estaba esperando. No porque Rodrigo le hubiera avisado que iba a traer a alguien, sino porque lo conocía desde que tenía 3 días de nacido y sabía reconocer en su voz, cuando la llamó el sábado a decirle que pasaría a visitarla, que no iba a venir solo. Cuando abrió la puerta y los vio juntos en el umbral, no dijo nada especial. Los hizo pasar. Tenía café hecho y el pastel de cajeta sobre la mesa, el mismo de siempre, el que había preparado esa mañana sin que nadie se lo pidiera. Luciana miró el pastel y luego miró a Rodrigo sin entender completamente por qué él la miraba con esa expresión. Doña Amparo sí entendía. Se sentaron los 3 en la sala pequeña, con las fotos en la pared y la imagen de la Virgen en el rincón, y el olor de siempre llenando cada rincón de esa casa que había visto crecer a 2 hijos, y había sobrevivido todo lo que la vida les había mandado. Doña Amparo sirvió el café. Cortó el pastel. Y los 3 comieron juntos en esa tarde de domingo, con la luz entrando por la ventana de la calle y el ruido tranquilo de Zapopan afuera, como si ese momento hubiera estado esperando llegar desde hace mucho tiempo, como si, de alguna manera, siempre hubiera estado ahí. Fin.